comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas. Él es diputado local aquí en el Congreso del Estado en Sinaloa. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hacer un análisis postelectoral. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte, regresamos en un minuto. No se vaya, quédese con nosotros. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el canal 3 en Culiacán. También desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. Me puede seguir en Twitter en @jHectorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Y también si por alguna razón se le pasó un programa Acontecer, usted lo puede buscar en el canal de YouTube. Váyase a internet y ahí en YouTube teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, o del nombre del invitado. Podrá ver desde el programa número 1 hasta este que vamos a platicar con nuestro invitado del día de hoy. Como les decía hace unos instantes, hoy nos acompaña en esta noche el diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas. Él es diputado local, miembro del Partido Acción Nacional. Él está en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en la de Seguridad Pública y en la Comisión de Justicia. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional y miembro del Comité Estatal del PAN. Jesús Ramón, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor Héctor Muñoz. Muchas gracias a ti y a tu auditorio que nos acompañan hoy en tu programa Acontecer. Bien, pues estábamos esperando que llegara este día pues para hacer un análisis postelectoral. Acaban de concluir pues prácticamente las elecciones. Bueno, todavía no concluye el proceso electoral porque hay que recordarle al auditorio que el proceso electoral concluye una vez que se hayan dirimido todas las controversias o quejas que hayan interpuesto los partidos o los candidatos inconformes. Bien, ante ello me gustaría preguntarte, ¿cómo viste el proceso electoral? ¿Qué te pareció? Primero que nada, doctor, muchas gracias por invitarme. Difícilmente mis opiniones van a coincidir con el resto de las opiniones que hay en el ambiente político. Para esto es este programa. Difícilmente podré coincidir yo con la mayoría de los opinólogos profesionales, con los medios de comunicación, con los editoriales de medios escritos e impresos, pero te agradezco tu invitación y buena pregunta. ¿Qué deja este proceso electoral? Muchísimas cosas y casi todas al revés de lo que piensan nuestros opinadores profesionales. Primero, en materia de que si esta elección es un retroceso en términos de civilidad democrática, yo no lo creo. Esta elección es un avance muy grande en el sistema de civilidad democrática. Primero, por la participación de los órganos electorales y de los miles de ciudadanos que asumieron su responsabilidad de ir a ejercer el papel de funcionarios, presidentes, secretarios, escrutadores de las casillas. No estoy considerando, los cuales también agradezco, por supuesto, representantes de los partidos políticos. Me refiero más bien al ciudadano común, al ciudadano que fue insaculado en un sorteo, que le tocó, que lo visitaron personal del Consejo Estatal Electoral y que se capacitó y que estuvo presente en el proceso electoral para recibir el voto de los sinaloenses. En términos de civilidad democrática, eso es un avance genial.
por ejemplo. Y no faltaron los medios de comunicación que hayan criticado este proceso electoral, porque en unas cuantas casillas no se presentaron algunos funcionarios. Yo creo que esto atenta... Pero eso es normal. Eso atenta, dijéramos, contra los sinaloenses mismos, que dieron muestra de estar presente cuidando su democracia, cuidando eso que los mexicanos debemos de construir todos los días, nuestra propia democracia. Hay miles, doctor, de ciudadanos anónimos que estuvieron cuidando los votos de todos nosotros en las casillas. Y yo creo que a esos les debemos dar un reconocimiento y un agradecimiento. Eso de entrada. Entonces, veo el proceso como una muestra de civilidad democrática. Se juzgó que este proceso estaba viciado de origen por la composición de los organismos electorales. Y la verdad, doctor, es uno de los procesos que menos quejas ha recibido de parte de los partidos políticos, que menos quejas recibió de quienes son los afectados cuando un proceso electoral está viciado, y cuando un proceso electoral tiene trampa, y cuando un proceso electoral no se celebra de manera adecuada, conforme a la ley. Los primeros que se quejan son los partidos políticos. Entonces, en su derecho, Y ahorita, curiosamente, es el proceso electoral en donde menos quejas tuvimos de toda la historia reciente de la democracia sinaloense. Bueno, al principio incluso se le criticaba a Jacinto Pérez Gerardo el tema de su relación con algún partido político. Por y ahorita, supuesto. pues precisamente, bueno, tú eres miembro del Partido Acción Nacional y de alguna manera, bueno, estás avalando la función del Consejo. De todos los consejeros. Del Consejo. En cuanto a cuerpo general. colegiado, no solo del Consejo Estatal, también hay consejos municipales y distritales. Claro. Y yo creo que ahí también se generó una muestra de civilidad democrática al tener el proceso menos cuestionado de la historia. Mira, hace 25 años, en 1989, el proceso electoral para la alcaldía de Culiacán en una elección intermedia estuvo cuestionadísimo por todo el mundo. ¿De qué año? 1989. 89. Bueno, Estoy hablando de 1989 para acá, que hemos ido creciendo en civilidad democrática. Y eso yo lo veo como un logro. Cuando todo el mundo habla de retroceso, yo veo avances. Porque yo estuve presente en la elección de 89, fui actor de ese proceso electoral. Era cuando se embarazaban urnas y todo eso, ¿no? Era un desorden la elección, y terminó con la tragedia de la quema del Palacio Municipal de Culiacán. Yo ahorita veo a los sinaloenses tranquilos. Han votado, los que quisieron. Los que no quisieron, no. Han votado. Ha habido ganadores, ha habido perdedores, y veo a Sinaloa en paz. Ahí son los procesos electorales. Además, como tú bien lo dijiste, las campañas fueron cortas y hay un Sinaloa en paz. Así es. Ahora, hay un tema central que se discute y me gustaría escuchar tu opinión. El tema del abstencionismo. Ya viste que pues se registró la abstención histórica más elevada en los comicios, superando la de 2007, que había sido de un 52%, y en esta ocasión la participación fue del 46%. ¿A qué crees tú que se haya debido? Digo, son unas cifras de alguna manera, claro, ¿no? Claro. Pero como me gustaría escuchar tu opinión, ¿a qué crees que se haya debido esa abstención en términos generales? Aquí también los opinadores creo que cometen un grave error. A ver. Se echa la culpa, la responsabilidad a todos, menos a la gente abstencionista. Me explico. En cualquier sistema civilizado, el responsable de una acción o una omisión es el agente. Jesús Ramón, nos están mandando un corte. Después del corte vamos a platicar, a ahondar sobre porque es un punto muy interesante que al auditorio le va a interesar escuchar. Con todo gusto. Vamos a ir a un corte. Estamos platicando con el diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas. Yo soy Héctor Muñoz. Regresamos en un minuto. Quédese con nosotros. Sígame en Twitter en @jhéctormunoz. Regresamos. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted, que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo, estamos platicando con el diputado Jesús Ramón Rojo Mancilla y estamos hablando estamos haciendo un análisis del tema postelectoral. Jesús Ramón, antes de ir a un corte, te preguntaba sobre el abstencionismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, allí te comentaba que yo opino precisamente en sentido contrario de lo que casi todos los opinadores de la radio, de los medios impresos, han estado opinando al respecto. A ver, en todo sistema civilizado, la responsabilidad de un acto o de una omisión es de la gente.
es decir, de la gente que del ciudadano. Exacto, del ciudadano, de la gente del que actúa. En este sentido, se ha comentado que las causas del abstencionismo son, dicen, multifactoriales. Lo más absurdo que he escuchado es eso, doctor. ¿Por qué? Mire, que el abstencionismo es culpa del mal gobierno, que es culpa de los partidos políticos, que es culpa de los candidatos, que es culpa de la ley electoral y que es culpa de los organismos electorales. Bueno, quizá podría ser de alguna manera también. Sin embargo, el único responsable de la abstención es el ciudadano que no votó. Nada más, ¿eh? Bueno, ese fue el de consumar el acto. Y no es una responsabilidad de la gente. La gente, la sociedad, esa es irresponsable. El único responsable es el actor. Es decir, si yo no voté, el único responsable de que yo no haya votado soy yo mismo. No es un partido político, no es un gobierno, no es una ley, no es un órgano electoral, no es nada. La responsabilidad de la abstención solo recae en el ciudadano que se abstuvo. Ahora, nada más. A mí me gustaría, yo coincido contigo en el acto del ciudadano, en el acto de ejercer su propia decisión. Sin embargo, yo ahí difiero contigo en el sentido, y es válido, ¿no? Y te lo voy a comentar. Por ejemplo, uno de los temas que considero yo que favoreció al abstencionismo fue que la elección en las 14 entidades federativas se empató con un proceso vacacional escolar. De alguna manera, el padre de familia, los hijos salen de vacaciones y agarran maletas y se van. Una parte. Otra, pudiera ser el tiempo corto de las campañas. Otra, que los candidatos no convencieron con sus propuestas. Otra, que los órganos encargados de hacer la promoción electoral, llámese Consejo Estatal Electoral o como se llame, no hicieron su tarea. Pero otra, y te doy la razón, al final de cuentas, el ciudadano que dijo yo no voy a ir a votar, ¿por qué? Porque no tengo ganas, así de sencillo. Entonces, yo le sumaría las 4 razones que te dije a la que tú también sumas. Adelante, por favor. Pero por supuesto, hay un elemento, sí, y coincido con todo lo que acabas de nombrar, que son factores que inhiben o alientan la participación, pero otra vez, el único responsable sigue siendo el ciudadano. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Es el responsable. Finalmente. Es como el que comete pues un delito. Claro. A final de cuentas, hace mucho calor, va a decir el que cometió el delito. Sí. O me obligaron, no tenía trabajo. O llovió. O llovió. Bueno, le podemos echar la culpa a todo. A todo. Pero el único responsable es el que comete el acto. Y aquí el abstencionismo en Sinaloa, que llegó a proporciones la más grande de todo el país, ¿no? Culiacán, la ciudad de Culiacán. 30%. Sí. Los únicos responsables son los que no votaron, nadie más. Ahora, en el tema, en el caso del Partido Acción Nacional, al cual tú perteneces, ¿a qué atribuyes tú el abstencionismo que vivió esta elección? Y también, tú has hecho números, ¿cómo queda el PAN en términos reales? ¿Cuál es el gran reto de tu partido en este momento? Yo parto de un principio, doctor. En democracia, ni la derrota humilla ni la victoria ensoberbece. Es decir, en democracia, el derrotado, el candidato derrotado y el partido derrotado, de ninguna manera es una humillación. Perder en una lid democrática es un orgullo. Es decir, el ciudadano al que yo le pedí el voto decidió dárselo mayoritariamente a otra opción. Eso no envilece a nadie y no denigra a nadie. Cuando uno acude a someterse al escrutinio público su propuesta, lo hace a sabiendas de que la mayoría puede beneficiarle o no. Y ese solo acto, ese solo hecho, también ennoblece, ¿sabes a quién? A los candidatos. Y a los candidatos perdedores también los ennoblece. Es decir, perder en democracia de ninguna manera es una humillación. Es una humillación. No lo es. No lo es, al contrario. Yo a todos los candidatos que perdieron desde la tribuna del Congreso los felicité, porque fueron personas que se atrevieron a someterse al escrutinio público. Felicité a todos los candidatos de mi partido o no, porque se atrevieron a proponerle a la ciudadanía una propuesta, un proyecto de gobierno. Vaya, y eso ya merece nuestro reconocimiento, ese solo hecho. Ganaron otros. Oye, ¿sabes de quién es la decisión? Del que se la dimos cuando quisimos ser democracia, de la sociedad, de cada uno de los individuos. Entonces, en democracia yo creo que los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, maneja esto como si fuera una pelea de box.
como si fuera un ring de box, cuando es un acto de civilidad de las más nobles que el ser humano ejercita. Bueno, es que a final de cuentas, mira, antes yo recuerdo, tú mencionaste una cifra, un dato, el 1989. En aquellos tiempos, perder una elección era prácticamente irte a tu casa, ya no participar en política. Hoy no, al contrario, un candidato que pierde y que gana vale 2 veces más. Claro. O sea, es un peso pesado. Claro. Entonces, yo también desde aquí les mando una felicitación porque de alguna manera, bueno, he estado en procesos donde hemos perdido y hemos ganado. Y a final de cuentas, les voy a decir una cosa al auditorio. Uno aprende más de las derrotas que cuando ganas. Claro, es mejor ganar, ¿no? Pero a final de cuentas, si se hacen una reflexión, esos candidatos que perdieron hoy, seguramente en la próxima elección que van a participar, muchos, la gran mayoría, van a ganar. Ese es mi punto de vista. Ahora, diputado, en el tema, si hacemos un balance, el PAN tenía 19 diputados en la elección de Mario López Valdés, donde en el 2010, PAN, PRD, PT. Exacto. Tenía 19 diputados a final de cuentas, ¿no? Perdón, el PRI tenía 19 diputados. La coalición de... el PRI tenía 19 diputados. 19 más 3, 22 y 18 está, ¿no? Más uno independiente. Más un independiente. Bueno, hoy los números, bueno, de alguna manera, el PRI tiene 23. Más o menos, sí, 23. El PAN va a tener 9. No todos son del PAN. Bueno, porque son 2 del PRD, exactamente, son 7 y 2, 9. Uno del Movimiento Ciudadano, 3 del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuenojeda, y uno del Movimiento Ciudadano con Mario Imas. Así es. ¿Cómo ves estos números, estas cuentas? Mira, definitivamente, tanto en absoluto como en relativo, hubo un retroceso electoral. A ver, ¿quién es el responsable del retroceso? ¿Quién hizo este asunto del retroceso? Yo creo que como partido, candidatos, dirigencia, todos tenemos responsabilidad en el resultado. Quizá nuestra propuesta no fue la adecuada, quizá nuestros candidatos no supieron convencer de esta propuesta al elector, quizá nuestros gobiernos se agotaron. También se puede haber ese caso que el ciudadano castiga con su voto un mal ejercicio de gobierno. Eso también se puede dar. Pero aquí lo importante, ¿qué es? Te robo la palabra. A ver. Nos está mandando un corte. Adelante. Nos está mandando un corte y están por supuesto. Muy, muy interesante tus respuestas. Vamos a ir a un corte. Estamos platicando con el diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos. Quédese con nosotros. No se vayan. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos en el último bloque, platicando con el diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas. Estamos hablando del tema, estamos analizando el tema postelectoral. Jesús Ramón, antes de ir al corte, platicamos del balance de la elección. Adelante, por favor. Sí, mira, un buen balance para mí debe de responder a 3 preguntas. ¿Qué pasó? Y ahí están los datos contundentes, los números. Una segunda pregunta, ¿por qué pasó lo que pasó? Y ahí tenemos que invertir energía, diagnóstico, inteligencia, para atribuirle las causas por las que esta caída de votos del PAN se le puede atribuir. Pero estas 2 preguntas por sí solas no serviría para nada. Nos harían los más miserables de los hombres, porque nos atarían a un pasado. Si realmente se quiere hacer un balance serio, Acción Nacional también debe de pensar en una tercera pregunta. ¿Para qué pasó esto? Es decir, ¿cuál es la finalidad de esto? Este acontecimiento de que el elector nos retira su voto debe de orientarnos a hacer una pregunta fundamental a todos los miembros, no solo dirigentes, sino todo miembro del Partido de Acción Nacional. ¿Para qué pasó esto? ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Tiene un sentido esto? Y ahí es donde se puede dar las respuestas más fecundas, pero también se pueden dar las respuestas que nos vayan a hundir, nos vayan a paralizar, nos vayan a detener
y no nos permitan abrirnos como institución, como ciudadanos, porque todos los miembros que yo conozco de Acción Nacional, todos son ciudadanos. Bueno, todos son ciudadanos. Todos y son la ciudadanos. Constitución así lo Así dice, ¿no? es. De todos los partidos Y políticos. nosotros, como ciudadanos que pertenecemos a Acción Nacional, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué futuro tiene el PAN de cara a este resultado? Y ¿Se va a refundar el PAN? yo creo que se refundaría todos los días, o debería de refundarse todos los días. Todos los días estamos obligados, ¿sabes a qué? A plantear un futuro mejor para los sinaloenses y para nosotros. Bueno, se oye bien el discurso eso, pero traducido ya en algo coloquial o en algo pragmático, ¿qué sería? En algo pragmático se tiene que repensar, y aquí es otra de las cosas que no coincido, por ejemplo, con las opiniones. A ver. Se habla mucho de rompimiento con el gobernador y que hay que romper ahora y que hay que... Romper el diálogo con el gobernador es una doble irresponsabilidad. El senador López Brito dijo incluso en aquel mencionó de que el gobernador, pues de alguna manera, pues ya no, y como que había un rompimiento. ¿Qué pasó ahí? Te dice, hay una doble irresponsabilidad. La primera irresponsabilidad, el PAN debe hacerse responsable de sus victorias. Así como se hace de sus derrotas, también de sus victorias. Y el PAN debe de ser responsable de la coalición que llevó al gobierno a Mario López Valdés. Segunda irresponsabilidad, si el PAN rompe, como unas voces se señalan ahí que hay que romper con el gobernador Mario López Valdés. Segunda irresponsabilidad, es negar la política. La negación de la política es un rompimiento, porque política por definición es diálogo. Entonces, imagínate, proponer rompimiento. Entonces, quiere decir que vamos a romper con la política, quiere decir que no nos asumimos como políticos y quiere decir que no nos asumimos con la responsabilidad que carga Acción Nacional de haber propuesto a los sinaloenses el gobierno de la candidatura de Mario López Valdés en el 2010 y otra, que los ciudadanos le dieron la confianza. De eso el PAN está obligado a ser responsable y está obligado a no abandonar nunca el diálogo con el gobernador. Y entonces, de tu punto de vista, ¿hay rompimiento o no hay? No debe de haber, pero hay. Pero se puede dar. Se puede dar, entonces sería una mala decisión del Partido Acción Nacional romper el diálogo. El diálogo es lo último que se rompe en política. No se puede romper jamás porque sería entonces dar entrada a lo político, a la violencia. Ahora, ¿quién está haciendo eso para que no se rompa? Yo creo que hay muchas voces en el PAN que ciertamente comprendo a muchos militantes, a muchos candidatos, que al ver el resultado electoral lo primero que echan la culpa es hay que romper con el gobierno de Mario López Valdés porque él nos llevó a la derrota. Sí, pues fueron los primeros, digo yo. Después del resultado del PREP, fueron las voces que surgieron ante los medios de comunicación. Yo diría, no, nunca hay que romper, es más, yo diría que si queremos hacer un balance serio, debemos de invitar al gobernador, al Partido Acción Nacional, a que nos acompañe a responder a estas preguntas. ¿Qué pasó, por qué pasó y para qué pasó? Invitarlo, también él es parte de esto. ¿Y tú ya lo propusiste eso? Vaya, no he tenido la oportunidad de dialogar con consejeros o con dirigentes estatales. Pues acércate. Pero vaya, mi posición es que cualquier rompimiento es la negación de la política. Y estamos obligados, y lo dijeron muy bien Carlos Felton y el Cory Leison. Vaya, nosotros somos alcaldes de Guasave y de Mochis y de Mazatlán. Nosotros no podemos romper con el gobernador. Ahora, nos quedan casi 20 segundos para irnos. Yo tengo muchas preguntas. Preguntarte qué pasó con Alejandro Higuera, preguntarte sobre el tema de las deserciones en el PAN, el rompimiento, bueno, algunas personas que se han ido, como Juan Alonso Mejía. Me gustaría que nos despidiéramos y continuar en otro programa con el mismo tema. ¿Cómo lo ves? Encantado, doctor. Bien, pues despídete del auditorio. Muchas gracias a ti, a tu auditorio, porque este programa realmente permite que la discusión, el debate público se genere con ideas para beneficio de todos. Bien, pues vamos a seguir con el análisis postelectoral número 2. Muy bien. Nos vamos, nos despedimos. Me acompañó el diputado Jesús Ramón Rojo Mancillas y nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.